sin embargo, la puntuación tiene que ver con el grupo, que era otro de los objetivos que teníamos, y tenía que ser el movimiento a realizar posible teniendo una silla de ruedas o un andador, que es una característica bastante fácil en nuestros mayores. No sé si os hacéis idea de cómo es el movimiento para jugar a los bolos, los que no habéis jugado a la Wii, pero vamos, viene a ser como a la petanca de toda la vida. Eso también fue una cosa que se valoró. La petanca es un juego tradicional para nuestras personas mayores. Entonces, el asociar el movimiento que ellos tenían que hacer con el juego que ellos ya conocían les resultaba más fácil. Claro, estas son las premisas de las que nosotros partimos. Sin embargo, necesitábamos unos registros para valorar al final del proyecto si lo que habíamos pensado que se iba a conseguir realmente se había conseguido. Los registros que utilizamos, por un lado, fueron la CIF. La CIF es la Clasificación Internacional de la Dependencia. Entonces, en ella se utilizan una serie de parámetros y dentro de cada parámetro una serie de ítems que después veremos más despacio. Se hizo una valoración inicial con los informes médicos de estas personas, porque lógicamente no es lo mismo quien tiene problemas en las extremidades superiores que quien no los tiene en este tipo de juego. Entonces, de alguna forma fue la valoración inicial y la valoración final, es decir, la línea de partida y la línea de llegada, y qué cambio ha habido entre medio. Otro tipo de registros que se utilizaron fue, lógicamente, la observación, tanto de la persona que entrenaba y hacía el seguimiento del juego como de una persona externa a la dinámica, y los cuestionarios que se pasaron tanto a los residentes como a las cuidadoras. Pero claro, los residentes nos podían hablar de su grado de satisfacción con el juego, pero quienes de verdad notaban si había habido cambio en la vida de estos residentes eran quienes están allí cada día con ellos y con una formación muy determinada. Los ítems que os he comentado que tenían que ver con, que son de la CIF y que están relacionados con esto, son los que están a continuación. Es el de mirar, el de adquisición de habilidades complejas, centrar la atención, tomar decisiones. Todo esto tiene que ver con este juego. Llevar a cabo la tarea, manejar el estrés, comunicación y recepción de los mensajes hablados, iniciar una conversación, agarrar, manipular, soltar, y luego factores contextuales como puede ser la relación con los conocidos, compañeros, colegas, miembros de la comunidad. Actitudes individuales con otros familiares, en este caso con las otras personas que hacían el grupo, las relaciones con extraños, que eran tanto el entrenador del juego, la entrenadora como la otra persona que observaba, y las relaciones informales con compañeros de vivienda. El hecho de que estas 6 personas vivieran en la misma residencia no quiere decir que se conocieran o que hubieran hablado antes. Había gente que ya sí que tenían una relación y personas que no se habían hablado anteriormente al juego. ¿Cómo se hicieron estas sesiones de la Wii? Primero se le presentó el proyecto a los profesionales de la residencia, tanto al equipo directivo como a la trabajadora social, a la fisioterapeuta, enfermera, terapeuta, auxiliares, a todas las personas relacionadas con estos residentes. Fueron ellos quienes decidieron qué personas podían querer participar y qué personas podían estar cualificadas para participar, porque lógicamente son ellos quienes les conocen. Después se le presentó el proyecto a los residentes, tanto el proyecto por parte de la Universidad de Zaragoza como el juego en sí. La siguiente sesión fue la familiarización de los residentes con el juego. Lo que más costaba a estas personas era imaginar que el movimiento que ellos estaban haciendo era el mismo movimiento que estaba haciendo el muñeco que ellos veían. Esta abstracción, que para nosotros resulta una cosa muy fácil de identificar, para ellos resultaba muy difícil. De hecho, cuando ellos tenían un fallo en el tiro, porque claro, la trayectoria del tiro y la precisión es algo que maneja el jugador, pero ellos, eso que había hecho el muñeco realmente lo habían hecho ellos, era algo que entre medio se les escapaba, hasta el punto que ellos llegaban a enfadarse con el muñeco, porque pensaban que era el muñeco el que no lo había hecho bien. Entonces, bueno, entrar en que el juego tiene unas normas, que había que respetar los turnos, el manejo del mando, el movimiento a efectuar. Todo esto requería un entrenamiento, incluso a veces algún enfrentamiento, puesto que hubo un señor que a la primera hacía plenos y entonces ya no tenía segunda tirada y se enfadaba que los demás tiraban más veces que él y no le entraba, que es que él ya había conseguido los puntos. Bueno, pues cosas de estas que nos parecen como muy sencillas, cuando estás trabajando con personas mayores hay que trabajarlas un poco.
Las sesiones constaban de 2 tiradas por ronda, a no ser que hicieras pleno como este señor, y 5 rondas. 5 rondas que terminaban siendo 7 y 9 porque se animaban y no había manera de terminar aquello nunca. Los resultados que conseguimos con este proyecto, además de la satisfacción personal que fue grandísima, es que realmente los usuarios tenían una motivación extraordinaria, por eso nos costaba tanto terminar las sesiones. Todos los participantes mejoraron su puntuación de las últimas sesiones a las primeras, y esto lo hace las ganas. Las habilidades manipulativas se adecuaban al manejo del mando, y eso es difícil porque los que conocéis el mando de la Wii, voy a coger esto a ver si no rompo nada, sabéis que tiene un botón por esta zona y otro botón por esta zona. Había que darle a uno, pulsar uno a la vez que se soltaba el otro. Ese comportamiento motriz para las personas mayores es complicado. Bueno, y para los que no somos mayores también es complicado, pero quiero decir, eso añadía un extra y bueno, ahí estuvo, ¿no?, el trabajo. Mejoraron capacidades como mirar y centrar la atención, mejoraron el gesto, la orientación del tiro, claro, poco a poco. La autoestima se veía reforzada, la competición entre ellos también. Esa ha tirado 7 y yo he tirado 5, la próxima se va a enterar, ya os podéis imaginar. Y mejoró la relación como grupos de compañeros. Entre ellos hubo incluso que se pusieron motes, era el que más tiraba, el que mejor ganaba, el que más trampas hacía. En algo que no tuvimos cambios significativos porque realmente el proyecto duró menos de lo que pensábamos en un principio porque hubo un recorte de presupuesto, me imagino que a todos os suenan esas cosas, es que los usuarios no llegaron a automatizar el proceso de juego. Es decir, cada vez que se iniciaba una sesión había que recordarles las normas, había que recordarles el gesto y había que apoyarles verbalmente mucho, porque entre sus problemas de memoria, las pocas sesiones, distancia entre sesiones, porque eran 2 veces por semana, pero a lo que volvías la segunda vez de esa semana, lo de la primera ya se les había olvidado. No recordaban las instrucciones y necesitan infinitamente la valoración del grupo. Yo creo que todos la necesitamos en general, a todos nos gusta sentirnos halagados, queridos y apreciados. Cuando eres una persona mayor que ya ves que tus capacidades se van mermando, esto cada vez es más importante. Como conclusiones tenemos que disminuyeron las emociones de tendencia negativa. Esto que os he comentado al principio de qué malito estoy, nadie me hace caso, nadie me escucha, voy a ir al médico. Que muchas veces van al médico o llaman que vaya al médico a la habitación porque así tienen una distracción durante esa mañana. El hecho de cambiar esa distracción por jugar a la Wii, pues cambia completamente el panorama. Los usuarios no asumían sus limitaciones, es lo que os decía, cuando ellos fallaban no asumían que habían fallado ellos, había fallado el muñeco. O me decían que es que yo no había puesto bien la luz, ya sabéis que tiene que, la banda esta, si no diriges exactamente con el mando a ella, no recoge el movimiento, pues claro, era fallo de todo menos de ellos mismos. Y que queda patente el aumento de bienestar. Ellos estaban muy contentos con estar haciendo esto. Hubo un momento en el que les preguntamos, bueno, ¿y qué opinan vuestras familias de que estéis jugando a esto? Y una de las señoras nos dijo, mi nieto no se cree que esté jugando a la Wii. Me dice que esto seguro que se llama de otra manera, que le estoy engañando y que esto no puede ser la Wii. Pero claro, es un juego que a los críos les parece como muy normal, pero imaginaos que a nosotros nos dicen que nuestra abuela está jugando a la Wii. Venga ya, hombre, abuela, esa era otra cosa, ¿no? Los primeros días sí que las conversaciones que había entre ellos eran en plan, me duele la rodilla, no puedo andar, me duele la garganta y qué frío pasa esta noche y qué mal está la comida. Y poco a poco iban, he tirado más que tú, he tirado más que el otro, vamos a tomarnos un refresco cuando hayamos terminado. Iniciaron la relación de grupo, como os vengo comentando, existe más camaradería cada vez. Claro, con todo esto que hemos conseguido, pues que 6 abuelos jueguen a la Wii está muy bien, pero el proyecto tiene que ser algo más. Pues nos damos cuenta que sí, que las emociones que se mantienen durante un aprendizaje, si estas emociones son positivas, ese aprendizaje se mantiene. Si las emociones que despertamos en una persona cuando está aprendiendo algo son positivas, esa persona cada vez tiene más ganas de aprender otras cosas. Ellos nos demandaban más juegos, nos demandaban más tiempo. Cuando tú estás disfrutando de aprender un idioma, tú sigues aprendiendo ese idioma. Cuando de pequeño te llevan obligado a clases de inglés, no aprendes inglés nunca. Pues esto se va trasladando a lo largo de la vida. Se puede avanzar en una mejora de la calidad de vida si tú mantienes tu cerebro en activo. Cada vez hay más estudios de la plasticidad neuronal
Cada vez vamos sabiendo más del cerebro y sabemos que aquello que decían que todo lo que aprendes hasta los 12 años es lo que se queda, pues cada vez está más en entredicho. Se aprende a lo largo de la vida y cuanto más aprendes, más ganas tienes de aprender. Pero claro, no a cualquier precio. Tienes que aprender queriendo aprender. Tienes que trabajar tu propia motivación. La valoración de la CIF es la que nos ayuda a comparar los resultados. Vamos a terminar. Que sí, perdona, voy No, terminando. Es que, no vamos a que me dejar emociono y no puede ser. Bueno, pues las conclusiones vienen a ser las que os he comentado y decir que la CIF estaba avalada por la OMS. Muchas gracias.